Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, porque conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Yo acudo a ti, solo a ti, Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice 1 de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Es un gozo y un placer poder llegar a su hogar, también llegar a todas esas prisiones que están viendo este programa, este programa de televisión. También gracias a Dios por todas las naciones. Fe Victoriosa está por todo el mundo entero a través del internet y también en otros canales, ¿verdad? En México, en Centro y Suramérica. Gracias por esas llamadas, gracias por esas cartas que nos escriben. Estamos glorificando y honrando a Dios. Estamos agradecidos, ¿verdad? Es verdaderamente para mí, Diana, ¿verdad? Y los hermanos de Centro Palabra de Fe, la familia de Centro Palabra de Fe, lo consideramos un honor, un privilegio de poder llegar a su hogar, poder llegar donde usted está viendo este programa de Fe Victoriosa. Tenemos un grupo de creyentes que están siempre de intercesores, ¿verdad? Los hermanos de Centro Palabra de Fe tenemos un grupo de intercesores que están orando por ustedes, están orando por este programa de Fe Victoriosa, donde quiera que está saliendo y llegando a otras partes también. Y en el nombre de Jesús, Dios está haciendo milagros grandes, milagros creativos. Gracias por sus testimonios que están enviando, ¿verdad? Hemos entrado en un tema nuevo, la ley de la fe. La ley de la fe.
una vez más. Yo sé que hay mucha gente nueva que está viendo este programa este día de hoy y muchos de ustedes que ya a través del tiempo ya saben a qué hora sale el programa de Fe Victoriosa y ahí se ponen listos para recibir la palabra de Dios. Gracias a Dios que están creciendo y madurando en la palabra de Dios y creciendo en la fe. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Viendo la ley de la fe. Está basado en Romanos el capítulo 3. Vamos a Romanos el capítulo 3, versículo 27. Siempre queremos, ¿verdad? Cuando estamos desarrollando un tema, siempre queremos dar las escrituras fundamentales para poder, esta es la fundación, estas son las escrituras fundamentales, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. ¿Dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Está haciendo una pregunta. ¿Por cuál ley está la jactancia excluida? ¿Por la ley, dice, por la ley de las obras? ¿O por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y luego Pablo dice por el Espíritu Santo, no, sino por la ley de la fe. La jactancia se queda excluida. No vamos a poder jactarnos por la fe que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fe que no viene por la ley. Tenemos una fe que viene de Dios. La ley de la fe. La ley de la fe. Vamos también a 1 de Juan, el capítulo 5. 1 de Juan, donde está nuestra escritura, nuestros versos del tema de este programa de Fe Victoriosa. 1 de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5, dice la palabra de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sé, ahorita que estaba leyendo estos versículos, vino a mi mente, ¿verdad? De que yo sé que muchas personas están viendo este programa de nuevo, ¿verdad? Y están diciendo, ay, otra vez está leyendo los mismos versículos. ¿Cuándo va a cambiar el disco? ¿Cuándo va a cambiar los versículos? ¿Sabes? Que es importante que tú lo vuelvas a oír otra vez, que lo sigas escuchando. Estamos hablando de la ley de la fe. Y la fe es por el oír, no por haber oído, sino por el oír y el seguir oyendo. Cada día tú debes estar oyendo, poniendo delante de tus ojos la palabra de Dios, en tus oídos, porque salga por tu boca la palabra de Dios. Confiesa la palabra. Esa es la manera como se desarrolla la clase de fe de Dios. La fe se desarrolla cuando tú confiesas la palabra. Ahora, vamos también a Hebreos, el capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ahí la palabra de Dios nos dice, fijando, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces podemos ver que en este versículo podemos confirmar, esta es una confirmación de lo que te he estado diciendo, que la fe, en los programas anteriores, por supuesto, que la fe que tú y yo tenemos, que hemos recibido cuando oímos la palabra, no es la fe de papá, la fe de mamá, la fe de Juan, la fe de Pedro, la fe de Juan, de Pablo. Esta fe es la fe de Dios, la fe que recibimos de Dios. Y la Biblia acaba de decirnos, la palabra nos dice que Jesús es el autor. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y quiero que sepas que lo que Dios crea, Él es el autor y consumador de la fe. La fe que tú tienes no es fe común, no es una fe cualquier. La fe que tú y yo tenemos es la fe de Dios, la fe que Dios nos ha dado. En el programa anterior de Fe Victoriosa, estuvimos viendo los pasos, qué es lo que podemos hacer,
¿Qué tenemos que hacer para desarrollar la clase de fe de Dios? Entonces vimos, el primer paso fue, tienes que poner la palabra de Dios primer lugar en tu vida. Hazla la autoridad final. Poner la palabra de Dios primero o sobre todas las cosas. ¿Qué quiero entender con eso? Bueno, todos los días tú tienes que decidir a quién obedecer, a quién creer. ¿Vas a creer lo que está diciendo el mundo? ¿Vas a creer lo que está diciendo tu cuerpo físico, las síntomas en tu cuerpo? ¿Vas a creer lo que está diciendo las noticias concernientes a la economía? ¿Vas a creer lo que está diciendo el mundo concerniente a las cosas que están pasando? ¿O vas a tú ponerle atención a la palabra de Dios y oír y escuchar lo que Dios está diciendo y luego ponerla final autoridad en tu vida? En otras palabras, tú vas a tener que dudar lo que está pasando a tu alrededor y creer lo que Dios está diciendo. En vez de dudar lo que Dios está diciendo y creer las cosas que te están pasando. ¿Oíste eso? Eso es muy importante porque la ley de la fe opera de esa manera. La ley de la fe cree lo que Dios dice en vez de creer lo que nuestros ojos nos están diciendo, lo que nuestros sentidos nos están diciendo, lo que nuestros oídos están oyendo. Nuestro corazón, nuestro espíritu está actuando en la ley de la fe, y la ley de la fe está basada en la palabra de Dios. Es una ley, es la ley del espíritu, la ley de la fe, ¿verdad? Entonces vemos de que la manera como tú puedes desarrollar la clase de fe de Dios, primero es, hazla final autoridad. Pon la palabra de Dios en primer lugar. Luego, segundo, estuvimos viendo también en el programa anterior, pero quiero repasar otra vez, medita en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? Vuelve a recordarla, traerla a tu mente. Ponla una vez más delante de tus pensamientos, en tus ojos mentales. Medítala. Piensa lo que tú has oído. Piensa lo que tú habías leído. Repásalo en tu mente. Repásalo en tu mente. Muchas veces no trates de meditar en una porción larga, una porción grande. No. Enfócate en uno de los versos que te ha ministrado. Enfócate en algo que te bendijo. Y luego durante el día, por eso dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios la llama la ley, ¿verdad? El libro de la ley. Sino que de día y de noche, Josué 1:8, sino que de día y de noche meditarás en él, en la ley, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice, entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos el primer paso. Haz la palabra de Dios en primer lugar en tu vida, la autoridad final. Número 2, medita en la palabra de Dios. Diariamente, medita en la palabra de Dios. Vamos al tercer paso. Tú tienes que actuar en la palabra. Tú tienes que actuar lo que la palabra de Dios está diciendo para que esa fe se desarrolle. Un punto que el Espíritu Santo me está atrayendo a mi corazón y a mi mente, a mi alma, es una de las maneras como tú puedes actuar en la palabra, es cuando tú eres ofendido por alguna persona, y muchas veces son los mismos hermanos de la iglesia, los mismos hermanos de la congregación, por algo que han dicho, algo que han hecho. Entonces tú te ofendes, tú estás guardando rencor, tú no estás actuando en la palabra, tú estás actuando con tus sentidos, tú estás actuando como una persona que no tenía a Cristo. Entonces, ¿cómo vas a tú desarrollar la clase de fe de Dios? Cuando tú actúas en la palabra. Bueno, ¿cuál va a ser tu acción? ¿Cómo vas a tú actuar en la palabra en esa situación? Bueno, vas a tener que perdonar. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Tú vas a tener que perdonar. Déjame mostrarte lo que Jesús dice en Marcos el capítulo 11 y el versículo 24 y 25. Tú que estás usando la fe para recibir tu sanidad, para recibir finanzas, o para que tú recibas una oración, que tú leas una petición que has puesto delante de Dios y tú estás actuando en fe, gloria a Dios, tú debes de actuar en fe. Pero fíjate lo que dice Jesús
Y nos dice esto el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús mismo hablando. Dice en Marcos el capítulo 11, el versículo 24, dice, por lo tanto os digo, dice, al versículo 24, dice, porque si vos, versículo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces esta es la fe, la clase de fe, así opera. Tú tienes que orar, cuando tú oras, tú crees y tú recibes, que tú recibiste, antes de que tú lo veas, antes de que tú lo toques, antes de que tú lo sientas, tú primero lo crees en tu corazón. Esa es la ley de la fe. Tú la recibes en tu espíritu, antes de sentirlo, antes de verlo, antes de tocarlo. Tú crees que ya lo tienes. ¿Dónde? ¿En tu mente? No. ¿En lo físico? No. Lo tienes en tu corazón, lo tienes en tu espíritu, porque el espíritu recibe por fe. Y luego dice el Señor, versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, dice vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué importante es esto. Dice así, porque si nosotros no perdonamos, esas son las palabras de Jesús, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí podemos ver de que tú puedes actuar negativamente o puedes actuar como una persona sin Cristo, una persona sin Dios, sin el Espíritu Santo, o tú puedes actuar como un hijo de Dios, como un creyente. Entonces, cuando yo digo en el tercer paso en cómo desarrollar la clase de fe de Dios, es actúa en la palabra, ponla por obra, pon por obra la palabra de Dios, haz la palabra. Eso es, ahora yo nomás te di un ejemplo, ¿verdad? En cómo actuar en la palabra. Cuando tú crees lo que Dios dice, estás actuando en la palabra. En vez de creer lo que está diciendo el mundo, tú estás actuando en la palabra. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice, amémonos los unos a los otros, como Él nos ha amado, cuando tú amas a tu hermano. Ahora, yo sé que hay algunos hermanos que son fácil amar. Son muy amables porque muestran amor hacia nosotros. Estas personas son muy buenas, ¿verdad? Nos tratan bien, ¿verdad? Y nosotros los amamos detrás porque nos aman. Jesús dice, ¿qué recompensa tenemos si nosotros hacemos bien a los que nos hacen bien? No, Cristo Jesús quiere que nosotros amemos aún a aquellos que no nos aman. Aquellos que no nos quieren. Hay personas que no les vamos a caer bien. A algunas personas les caemos bien, a otras personas les caemos mal, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener que andar continuamente en amor. Eso es actuando en la palabra. Vas a actuar en la palabra, no vas a actuar en la carne. No te vas a irritar, no te vas a enojar. Vas a andar en amor. Vas a andar en amor. Otro ejemplo que Dios me está dando en estos momentos, y es de suma importancia que tú entiendas esto para tu propio bien. Tienes que actuar en la palabra, en creerle al Señor por tus finanzas. Vas a tener que actuar en tu corazón. Una de las maneras como tú actúas en la palabra para desarrollar la clase de fe de Dios es cuando tú le rindes a Dios tus diezmos y tus ofrendas. Tú estás actuando en la palabra cuando tú le crees a Dios por tus finanzas. La razón por qué muchas personas no traen sus diezmos y no le dan a Dios sus diezmos y ofrendas es porque tienen temor de que les va a faltar. Entonces no están creyéndole a Dios, no están actuando en la palabra de Dios, están actuando en lo natural y van a llegar a pobreza, van a llegar a escasez porque no le están creyendo a Dios. Tú puedes creerle a Dios, créele a Dios. Ahora, si tú tienes una iglesia donde tú estás recibiendo la palabra, tú eres miembro de esa iglesia, entonces yo te animo de que le seas fiel a Dios trayendo tus diezmos a la iglesia. Dale tus diezmos para que haga alimento en mi casa, dice Jehová. Tú entrega tus diezmos, eso es actuar en la palabra. Actuando en la palabra para que la fe de Dios se desarrolle en tu vida. Ahora,
si tú no tienes una iglesia donde tú te estás congregando, tú estás recibiendo la palabra en esta programación, tú estás recibiendo alimentación, entonces yo te animo y te exhorto de que tú puedas enviar y tú envías tus diezmos, el 10% de lo que tú estás ganando, tú lo puedes enviar a Centro Palabra de Fe para que puedas tú seguir alimentándote y otras personas también puedan seguir alimentándose. Entonces podemos ver de que tú puedes actuar en la palabra de Dios también. En vez de llenarte de temor y de duda por la economía, como está, tú puedes creerle a Dios y actuar en la palabra de Dios, dándole a Dios tus diezmos, tus ofrendas. Muy bien, vamos al otro punto. Otro punto muy importante en cómo desarrollar la clase de fe de Dios. Esto te va a sonar poco raro, pero es la palabra. Tú puedes desarrollar la clase de fe de Dios orando en el Espíritu. ¿Qué es orando en el Espíritu? Oh Señor, tócame Señor, bendíceme Señor. Eso no es orando en el Espíritu. Eso es orando en las emociones. Eso es orando con el alma. Eso no es orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu es la boski y levros mandria la croce bradascre disle manchila crodorra pacastre. Cuando tú oras en lenguas, te lo voy a probar en la palabra de Dios. Ve conmigo a Corintios, primera de Corintios, el capítulo 14. Vamos a Corintios, la primera epístola de San Pablo a los Corintios, el capítulo 14, el versículo 4. El apóstol Pablo dice, el que habla en lengua extraña, esas son las lenguas que el Espíritu Santo da. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Es otra palabra para desarrollar. Podemos decir también cómo edificar, cómo desarrollar la clase de fe de Dios. Cómo desarrollar, cómo edificar la clase de fe de Dios. Bueno, Pablo dice que aquel que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Vamos a este versículo también. Dice el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, esa es otra manera para decir oro en lenguas. Si yo estoy orando en una lengua desconocida para mi mente, no conocida para las personas que están oyendo también. Fíjense lo que dice. Dice Pablo por el Espíritu Santo, mi espíritu ora. Pablo está diciendo que cuando uno ora en lenguas, cuando uno ora en esas lenguas desconocidas, está orando su espíritu, no su alma. Entonces, cuando tú oras en lenguas, tú estás orando en el Espíritu. Es tu espíritu el que está orando. Pablo dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y luego también vemos lo que dice el Espíritu Santo en Judas. La epístola de San Judas, versículo 20. Nomás tiene un capítulo. Es el penúltimo libro de la Biblia. Antes de llegar a Apocalipsis, está Judas. Judas es el penúltimo libro. Versículo 20. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Judas. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Sabe por qué es santísima? Es porque es la fe de Dios. No es la fe común, no es la fe terrenal, es la fe de Dios. Edificándoos vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orando en el Espíritu Santo? Orando en lenguas. Tú puedes orar en lenguas. Si tú has nacido de nuevo, si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú en estos momentos puedes ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Ahora, si tú no conoces a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, haz esta oración conmigo y luego tú puedes ser lleno del Espíritu Santo también y vas a hablar en lenguas. Di estas palabras, ora esta oración conmigo. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, voluntariamente, lo recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Ahora soy
tu Hijo. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, yo creo también que yo recibo y soy lleno de tu Santo Espíritu y voy a hablar en otras lenguas. Ahora mismo, Señor, yo voy a usar mi voz, voy a abrir mi boca, voy a mover mi lengua y tu Espíritu me va a dar las palabras. Habla ahora mismo. Recibe el Espíritu Santo. Rabreste riaclota se creendiría. Habla esas palabras que el Espíritu Santo te está dando. Marrecro dosurra bacria la brandaña. Mandroca brastiria la grandana. Así es, así es. Muchos de ustedes están hablando en lenguas ahorita. Están siendo llenos del Espíritu Santo. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Qué glorioso tiempo hemos tenido. Bueno, te animo de que tú sigas sintonizando tu programa Fe Victoriosa todo el tiempo en ese mismo programa, en este mismo horario también. Y si tú vives aquí en el área de Los Ángeles, ¿por qué no lo visitas? La dirección está en tu pantalla o llámanos. Hasta el próximo programa. Se despide de usted Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz.